¿Sabías que Santa Teresa de Jesús, en sus últimos años de vida, descubrió algo que la dejó temblando durante 3 días seguidos? No fue una visión celestial, no fue un éxtasis místico, fue algo mucho más perturbador y necesario. Encontró escondida en su alma una lista de pecados tan sutiles, tan disfrazados de virtud, que había estado comulgando durante años sin percibir que llevaba manchas invisibles que impedían la unión total con Cristo en la Eucaristía. ¿Te has preguntado alguna vez si tu alma está realmente preparada para recibir el cuerpo de Cristo o si también cargas pecados tan silenciosos que ni siquiera los reconoces como ofensas? Era una madrugada de invierno en el convento de San José, cuando Teresa, ya anciana y debilitada por años de penitencia, se despertó con una inquietud extraña en el corazón. No era angustia, no era miedo, era una sed profunda de pureza que nunca había sentido antes. Se dirigió al Santísimo Sacramento y se arrodilló en silencio, pero esta vez algo era diferente. Sus ojos espirituales comenzaron a ver con una claridad dolorosa las pequeñas manchas que habían pasado desapercibidas durante décadas de vida religiosa. ¿Cómo es posible que una santa como ella, que vivía en constante unión con Dios, descubriera impurezas tan tardías en su camino? La respuesta es escalofriante. Porque hay pecados que solo se revelan cuando el alma alcanza cierto grado de purificación. Teresa comprendió que había niveles de pureza que desconocía y que la preparación para la Eucaristía no terminaba nunca, sino que se profundizaba infinitamente. «Señor», murmuró con lágrimas, «¿cómo he podido acercarme tantas veces a ti sin ver estas sombras en mi alma?». Y fue entonces cuando comenzó a recibir, no en visión, sino en conocimiento interior profundo, una lista de 12 pecados específicos que contaminan el alma antes de la comunión. Pecados tan comunes que casi toda alma devota los comete sin darse cuenta, tan disfrazados que parecen virtudes, tan sutiles que solo un corazón verdaderamente enamorado de la pureza puede detectarlos. ¿Estás preparado para mirar dentro de tu alma con esa misma honestidad brutal que Teresa vivió esa madrugada? Desde esa noche, Teresa no volvió a comulgar igual. Desarrolló una preparación tan meticulosa, tan profunda, que cada Eucaristía se convirtió en una experiencia de purificación total. Y lo más extraordinario es que comenzó a enseñar esto a sus hijas espirituales, y cada una de ellas experimentó transformaciones tan radicales en su vida sacramental que los confesores del convento quedaron asombrados. Una monja llegó a decir: «Madre Teresa me enseñó a confesarme de pecados que ni sabía que existían, y ahora cada comunión es como tocar el cielo con las manos limpias». ¿No sientes que tu alma también necesita esa purificación tan profunda que solo los santos conocen? ¿No anhelas acercarte a la Eucaristía con la misma pureza cristalina que Teresa alcanzó? El primer pecado que Teresa descubrió en su alma esa madrugada fue el más doloroso de todos, porque era el que más tiempo había pasado disfrazado de virtud: la vanidad espiritual. ¿Cómo puede ser vanidad lo que hago por Dios?, se preguntó al principio, pero pronto comprendió la terrible sutileza de esta mancha invisible. ¿Alguna vez has sentido una satisfacción secreta cuando otros notan tu piedad, cuando alguien comenta tu fidelidad a la oración, cuando te consideran una persona espiritual? Esa satisfacción, por pequeña que sea, es el primer obstáculo que impide la unión perfecta con Cristo en la Eucaristía. Teresa recordó con dolor todas las veces que había sentido un orgullo sutil cuando las novicias la buscaban para pedir consejo espiritual, cuando otros religiosos elogiaban su vida de oración, cuando se sabía admirada por su cercanía con Dios. «Señor», confesó entre lágrimas, «yo creía que me alegraba solo porque tu nombre era glorificado, pero había una parte de mi corazón que se alegraba porque era yo quien te glorificaba». Esa mezcla, esa contaminación del amor puro con la satisfacción personal, es lo que convierte la devoción más auténtica en vanidad espiritual. ¿Cuántas veces has orado, ayunado o servido, y en el fondo de tu corazón había una pequeña voz que decía: «Qué bueno soy, qué fiel soy, qué espiritual soy»? La vanidad espiritual es el pecado más peligroso porque se disfraza perfectamente de amor a Dios, pero en realidad es amor propio refinado. Teresa descubrió que este pecado contamina cada acto religioso. Cuando rezas el rosario pensando en lo devoto que te ves,
cuando ayunas sintiendo secretamente que eres más disciplinado que otros, cuando sirves a los pobres con una satisfacción íntima de tu propia generosidad. El alma que carga este pecado se acerca a la Eucaristía creyendo que viene limpia, pero en realidad viene pidiendo a Cristo que bendiga su orgullo disfrazado. ¿Te reconoces en estas palabras? ¿Has sentido esa satisfacción sutil que endulza tus actos de piedad? Teresa comprendió que la única manera de purificarse de este pecado era desarrollar lo que ella llamaba la humildad de la nada. Cuando hago el bien, escribió, debo recordar que soy solo un instrumento, y un instrumento no se felicita a sí mismo por la música que produce el músico. Comenzó a practicar un ejercicio espiritual revolucionario. Cada vez que sentía satisfacción por algún acto piadoso, inmediatamente decía en silencio: Señor, esto no es mío, es tuyo. Yo soy solo el canal, tú eres el agua. Esta práctica la transformó tan profundamente que comenzó a experimentar una alegría completamente nueva, la alegría de desaparecer para que solo Dios brillara. ¿Estás dispuesto a renunciar incluso a la satisfacción de ser bueno para ser verdaderamente puro ante la Eucaristía? El segundo pecado que Teresa descubrió fue aún más sutil y devastador: la tibieza del alma disfrazada de normalidad espiritual. ¿Alguna vez has llegado a misa sin ganas? ¿Has rezado por costumbre? ¿Has vivido tu fe como una rutina cómoda pero sin fuego interior? Teresa se dio cuenta con horror de que había períodos en su vida donde su relación con Dios se había vuelto normal, predecible, sin sobresalto de amor. Es el pecado más peligroso, escribió, porque no duele, no molesta, no alarma, te vas enfriando lentamente, como quien muere de hipotermia sin darse cuenta. Teresa recordó las temporadas en que oraba porque tocaba orar, comulgaba porque era domingo, servía porque era su deber, pero su corazón había perdido ese temblor de emoción ante lo sagrado. Yo pensaba que era madurez espiritual, confesó con amargura, pero era muerte lenta del asombro. La tibieza no es la ausencia de fe, es la fe sin pasión, la devoción sin deseo, la piedad sin fuego. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tu corazón acelerar ante la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Cuándo fue la última vez que la oración te emocionó hasta las lágrimas? El alma tibia se acerca a la Eucaristía como quien come por costumbre, no por hambre. Recibe el cuerpo de Cristo sin expectativa, sin sed, sin esa urgencia del alma enamorada que no puede vivir sin su amado. Teresa descubrió que este pecado era más ofensivo para Cristo que los pecados escandalosos, porque al menos el pecador sabe que está lejos de Dios, pero el alma tibia vive en la ilusión de que todo está bien mientras su amor se enfría día a día. ¿Qué prefieres tú?, se preguntaba Teresa. ¿Un amigo que te odie apasionadamente o un amigo que te quiera con indiferencia? La respuesta es escalofriante. El alma tibia provoca náuseas en Cristo porque no es ni fría ni caliente. Para curar este pecado, Teresa desarrolló lo que llamaba la práctica del primer amor. Cada mañana, antes de cualquier oración, se obligaba a recordar el momento más intenso de su encuentro con Dios, el día en que su corazón ardió por primera vez ante su presencia. Señor, repetía, hazme sentir hoy como la primera vez que te vi con los ojos del alma. Comenzó a pedirle a Dios que le rompiera la rutina, que le enviara incomodidades santas, que no le permitiera nunca acomodarse en una fe sin sobresalto. Es mejor llorar por la ausencia de Dios que vivir sin extrañarlo, escribió. ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad de una fe tibia para recuperar el fuego del primer amor? Si sientes que tu alma necesita este fuego renovado, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enciende mi corazón antes de cada Eucaristía. Tu declaración puede despertar el fuego en otra alma que también se ha enfriado. Y si este mensaje está tocando algo profundo en ti, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Aquí seguiremos explorando los secretos de la purificación total que los santos vivieron en silencio. El tercer pecado que Teresa descubrió en su alma fue tan hipócrita que la dejó sin palabras durante horas: la murmuración disfrazada de preocupación espiritual.
¿Alguna vez has criticado a alguien justificándote diciendo que lo haces por su bien espiritual? ¿Has comentado los defectos ajenos con tono de lamento piadoso? Teresa se dio cuenta de que había veces en que hablaba de las imperfecciones de otros con una máscara de compasión que ocultaba el veneno del juicio. ¿Cómo puede ser pecado preocuparse por el alma de otro?, se preguntó al principio, pero pronto comprendió la perversidad de este autoengaño. Teresa recordó con dolor las conversaciones en las que había comentado, con tono aparentemente dulce, las faltas de algunas novicias. Pobrecita, está tan apegada a su familia, es tan vanidosa, habría que orar mucho por ella. Qué lástima que sea tan perezosa para la oración. Cada frase sonaba caritativa, pero escondía la satisfacción secreta de señalar la inferioridad ajena. Señor, confesó llorando, yo creía que era celo por tu casa, pero era soberbia que se alimentaba comparándose con otros. ¿Cuántas veces has sentido alivio al hablar de los defectos ajenos, como si señalar la paja en el ojo del hermano te limpiara la viga del tuyo propio? El alma que comete este pecado se acerca a la Eucaristía, sintiéndose purificada por haber corregido a otros con sus comentarios, cuando en realidad ha contaminado su corazón con el veneno del fariseísmo. Teresa descubrió que este pecado es doblemente destructivo, destruye la caridad hacia el prójimo y alimenta el orgullo propio. Cada vez que juzgo a otro, escribió, estoy pidiendo a Dios que me juzgue con la misma medida. ¿Te das cuenta de la gravedad de acercarte a Cristo llevando en tu corazón el sabor amargo de haber disminuido a un hermano? Para sanarse de este pecado, Teresa desarrolló una práctica radical que transformó completamente su manera de relacionarse. La regla del silencio caritativo. Cada vez que sentía el impulso de comentar algo negativo sobre alguien, aunque fuera con tono piadoso, se obligaba a detenerse y preguntarse, ¿esto que voy a decir aumenta el amor en el mundo o lo disminuye? Si la respuesta era que lo disminuía, guardaba silencio absoluto. Y más radical aún, comenzó a buscar activamente algo bueno que decir sobre la persona que había estado tentada a criticar. Si mi lengua se acostumbra al veneno, escribió, ¿cómo podrá recibir dignamente el cuerpo de Cristo? ¿Estás dispuesto a purificar tu lengua antes de purificar tu alma para la Eucaristía? El cuarto pecado que Teresa reconoció en su alma fue uno de los más dolorosos para una mujer de oración, la impaciencia con Dios disfrazada de celo apostólico. ¿Alguna vez has sentido frustración porque Dios no responde a tus oraciones como tú esperas? ¿Has experimentado esa irritación sutil cuando sientes que Dios va demasiado lento en resolver tus problemas o en perfeccionar tu alma? Teresa se dio cuenta de que, detrás de su aparente entrega a la voluntad divina, había una exigencia oculta de que Dios actuara según sus tiempos y maneras. ¿Cómo puedo ser yo quien le diga a Dios cuándo y cómo debe obrar?, se preguntó horrorizada. Teresa recordó las veces que había orado con una urgencia que no era santa, sino controladora. Cuando pedía la curación de alguien, en el fondo esperaba que Dios respondiera inmediatamente para confirmar su fe. Cuando oraba por la conversión de un alma, se impacientaba si no veía resultados rápidos. Yo pensaba que era celo por tu gloria, confesó a Cristo, pero era mi orgullo que quería ver confirmado su poder de intercesión. ¿Cuántas veces has orado y luego has ayudado a Dios con tu ansiedad, con tus estrategias, con tu impaciencia disfrazada de fervor? El alma impaciente se acerca a la Eucaristía como quien va a cobrar una deuda, no como quien va a adorar un misterio. Lleva en su corazón una lista de peticiones con fecha de vencimiento, y si Dios no responde en los plazos humanos, comienza a dudar, a exigir señales, a cuestionar la bondad divina. Teresa comprendió que esta impaciencia contamina la comunión porque convierte a Cristo en un empleado de nuestros deseos, no en el Señor de nuestros corazones. La impaciencia, escribió, es soberbia que no soporta no tener el control. ¿Te reconoces en esta descripción? ¿Has sentido esa frustración santa que en realidad es orgullo herido? Para sanar este pecado, Teresa desarrolló lo que llamaba la oración del abandono absoluto. Cada vez que sentía impaciencia con los tiempos de Dios, se obligaba a repetir, Señor, si nunca me dieras lo que pido, seguiría siendo digno de toda mi adoración. Comenzó a practicar una forma de oración que no pedía nada específico, solo ofrecía amor sin condiciones. Cuando amo sin exigir, escribió, cuando adoro sin negociar, cuando me entrego sin calcular,
entonces sí estoy preparada para recibir todo lo que Él quiera darme en la Eucaristía. Tienes el valor de amar a Dios sin poner condiciones a tu amor. El quinto pecado que Teresa descubrió fue el más humillante para su alma, la envidia espiritual disfrazada de humildad. ¿Alguna vez has sentido una tristeza secreta cuando ves que Dios concede gracias especiales a otros que consideras menos meritorios que tú? ¿Has experimentado esa amargura sutil cuando escuchas testimonios de conversiones milagrosas, visiones o respuestas extraordinarias a la oración que tú nunca has recibido? Teresa se dio cuenta con horror de que en su corazón había semillas de envidia hacia las gracias que Dios concedía a otras almas, aunque exteriormente fingiera alegrarse por ellas. Teresa recordó la dolorosa ocasión en que una novicia muy joven recibió una visión de la Virgen María que a ella le había sido negada durante décadas de oración intensa. Exteriormente, felicitó a la joven y le dio consejos sabios sobre el discernimiento, pero en secreto su corazón se llenó de una pregunta venenosa. ¿Por qué a ella y no a mí, que he sufrido tanto por amor a Dios? Esa pregunta, aparentemente inocente, escondía una terrible acusación contra la justicia divina. Señor, confesó con lágrimas, yo creía que me dolía porque quería estar más cerca de ti, pero me dolía porque quería ser más especial que otros. El alma envidiosa espiritualmente se acerca a la Eucaristía comparando constantemente las gracias que recibe con las que reciben otros, como si el amor de Dios fuera una competencia donde unos ganan y otros pierden. Esta envidia contamina la adoración porque convierte el encuentro con Cristo en una evaluación de por qué Él no la trata como se merece. Teresa descubrió que este pecado era especialmente traicionero porque se disfrazaba de deseo de santidad. Yo no envidio sus bienes materiales, solo envidio su cercanía con Dios. ¿Te has sorprendido alguna vez sintiendo tristeza cuando otros reciben consolaciones espirituales que a ti te son negadas? Para curarse de este pecado, Teresa desarrolló una práctica que llamaba la alegría vicaria perfecta. Cada vez que escuchaba de alguna gracia concedida a otra alma, se obligaba a dar gracias a Dios no solo con la boca, sino con el corazón, como si esa gracia hubiera sido dada directamente a ella. Cuando mi hermana es consolada, escribió, yo soy consolada porque somos un solo cuerpo en Cristo. Comenzó a pedir específicamente que Dios diera a otros las gracias que ella deseaba para sí misma, y descubrió que esta oración la liberaba completamente de la envidia. Solo cuando me alegro genuinamente de las gracias ajenas, escribió, estoy preparada para recibir las propias en la Eucaristía. ¿Tienes el valor de alegrarte verdaderamente de que Dios ame a otros como no te ama a ti? El sexto pecado que Teresa descubrió en su alma fue el más público y vergonzoso: la hipocresía devota que construye una imagen externa de santidad mientras el interior permanece sin transformar. ¿Alguna vez has actuado de manera más piadosa cuando otros te observan? ¿Has exagerado tu fervor en público mientras en privado tu corazón está frío? Teresa se dio cuenta con horror de que había momentos en que su comportamiento religioso era teatro, un espectáculo diseñado para mantener su reputación de mujer santa ante otros, aunque ella misma sabía que su alma no estaba a la altura de su fama. Teresa recordó las veces que había prolongado sus oraciones cuando sabía que alguien la observaba, que había mostrado más recogimiento en la capilla cuando había visitas importantes, que había hablado con más unción espiritual cuando sus palabras serían repetidas por otros. Señor, confesó avergonzada, ¿cuántas veces he usado tu nombre para construir mi propia gloria? ¿Cuántas veces he representado una santidad que no vivía en secreto? Este pecado es devastador porque corrompe incluso los actos genuinos de piedad, mezclando la adoración a Dios con la adoración a la propia imagen. El alma hipócrita se acerca a la Eucaristía como una actriz que va a interpretar su mejor papel, el papel de la devota perfecta. Pero Cristo, que ve los corazones, recibe a esta alma sabiendo que viene más preocupada por la opinión de los hombres que por la pureza ante Dios. Teresa comprendió que este pecado es doblemente destructivo. Engaña a otros y se engaña a sí misma, creando una vida espiritual completamente falsa. La hipocresía, escribió, es el ataúd dorado que sepulta la verdadera vida del alma. ¿Cuántas de tus devociones resisten el examen de la total soledad, donde nadie te ve excepto Dios? Para sanar este pecado, Teresa desarrolló lo que llamaba la prueba del testigo invisible. Cada vez que iba a realizar un acto religioso se preguntaba,
¿Lo haría exactamente igual si nadie me viera jamás? Si la respuesta era no, sabía que había contaminación de hipocresía que debía purificar. Comenzó a practicar deliberadamente actos de piedad en absoluta soledad, sin testigos humanos, y descubrió que su alma comenzaba a distinguir entre la devoción auténtica y la teatral. Solo cuando oro igual en secreto que en público, escribió, puedo acercarme a la Eucaristía sin máscara. ¿Tienes el valor de despojarte de toda actuación religiosa para presentarte ante Cristo tal como realmente eres? El séptimo pecado que Teresa identificó fue el más sutil y paralizante, la pereza interior disfrazada de prudencia espiritual. ¿Alguna vez has evitado comprometerte más profundamente con Dios diciéndote que debes ir paso a paso? ¿Has rechazado llamadas interiores a mayor generosidad justificándote que hay que ser realista con las propias limitaciones? Teresa descubrió que había en su alma una resistencia oculta a la transformación radical, una comodidad disfrazada de sabiduría que la mantenía en una mediocridad espiritual aparentemente sensata. Señor, confesó, yo pensaba que era humildad conocer mis límites, pero era pereza que no quería incomodarse por amor. Teresa recordó las veces que había sentido inspiraciones a una entrega más radical, pero las había sofocado con argumentos que sonaban prudentes. Mejor voy lentamente para no caer en orgullo. Dios no quiere extremos. La santidad está en las cosas pequeñas. Todas estas frases tenían algo de verdad, pero escondían una mentira mortal, la preferencia por la comodidad sobre el fuego del amor. ¿Cómo puede ser prudente resistirse a amar más?, se preguntó horrorizada. ¿Cuántas veces has apagado el fuego del Espíritu Santo en tu corazón con agua fría de la sensatez humana? El alma perezosa interiormente se acerca a la Eucaristía pidiendo consolación, pero resistiendo transformación. Quiere sentirse bien con Dios, pero no quiere incomodarse por Dios. Desea la paz de Cristo, pero no la crucifixión de sus caprichos. Teresa comprendió que esta pereza es el pecado más traicionero porque se disfraza de virtud. Parece humildad, parece prudencia, parece equilibrio, pero en realidad es mediocridad que se niega a la grandeza del amor divino. La pereza espiritual, escribió, es el cáncer que mata el alma lentamente, sin dolor, sin alarma. ¿Te has conformado con una vida espiritual sensata que en realidad es pusilánime? Para vencer este pecado, Teresa desarrolló la práctica que llamaba el sí incondicional diario. Cada mañana, antes de cualquier oración, se comprometía a decir sí a cualquier inspiración que viniera de Dios durante ese día, sin poner condiciones, sin negociar, sin diferir. Señor, repetía, hoy no voy a resistirme a nada que tú me pidas, por incómodo que sea. Esta práctica la transformó tan radicalmente que comenzó a experimentar una libertad interior que nunca había conocido, la libertad de no tener que protegerse de Dios. Solo cuando dejo de negociar con el amor, escribió, puedo recibir todo el amor en la Eucaristía. ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad de una santidad controlada por ti? Los pecados octavo y noveno que Teresa descubrió estaban tan entrelazados que los comprendió como gemelos del infierno. El miedo que paraliza y la desesperanza que mata. ¿Alguna vez has dejado de intentar algo por amor a Dios porque tenías miedo de fracasar? ¿Has permitido que experiencias pasadas de sequedad espiritual te convenzan de que nunca alcanzarás la santidad? Teresa se dio cuenta de que estos dos pecados trabajaban juntos para impedir que su alma se lanzara completamente en los brazos de Dios. El miedo le decía, no puedes, y la desesperanza le susurraba, no vale la pena intentar. Teresa recordó los periodos oscuros de su vida cuando, después de alguna caída o sequedad prolongada, había dejado de aspirar a las alturas místicas. ¿Para qué esforzarme tanto si siempre termino fallando?, se había preguntado, y el miedo completaba la obra destructiva. Mejor no prometas nada a Dios, mejor no te comprometas mucho, mejor mantente en un nivel seguro donde no puedas defraudarlo. Estos pensamientos parecían humildes, pero escondían una blasfemia terrible, la desconfianza en la misericordia infinita de Dios. Señor, confesó llorando, mis miedos han limitado tu poder, mi desesperanza ha insultado tu amor. El alma que carga estos pecados gemelos se acerca a la Eucaristía como quien va a un encuentro que ya sabe que será decepcionante.
No espera gran cosa, no se atreve a pedir mucho, no se abandona completamente porque tiene miedo de volver a sufrir. Esta alma recibe el cuerpo de Cristo con las manos extendidas pero el corazón cerrado, porque el miedo y la desesperanza han construido muros invisibles que impiden la invasión total del amor divino. ¿Cómo puede Cristo entrar completamente en un corazón que no cree en su capacidad de transformación?, se preguntó Teresa. Para sanar estos pecados, Teresa desarrolló lo que llamaba la memoria de las misericordias. Cada vez que sentía miedo o desesperanza, se obligaba a recordar específicamente todas las veces que Dios la había levantado después de caídas, todas las ocasiones en que había recibido gracias inmerecidas, todos los momentos en que la misericordia divina había excedido sus expectativas. Cuando mi memoria se llena de sus bondades pasadas, escribió, mi corazón se llena de esperanza para el futuro. Y contra el miedo, desarrolló la oración más audaz. Señor, aunque me permitas caer 1000 veces, volveré 1001 vez a buscarte, porque tu misericordia es más grande que mis fracasos. ¿Tienes el valor de confiar en un Dios cuya misericordia es más grande que todos tus miedos juntos? El 10º y último momento de revelación llegó cuando Teresa, después de reconocer los 9 pecados anteriores, comprendió que existían 3 pecados finales tan devastadores que eran la raíz de todos los demás: el apego secreto a la propia voluntad, la resistencia sutil a la cruz y la búsqueda inconsciente de consolaciones en lugar de buscar al Consolador. Señor, murmuró con voz quebrada, hasta este momento he estado buscándome a mí misma incluso cuando creía buscarte a ti. ¿Te has dado cuenta de que incluso en tus búsquedas más santas puede haber un yo secreto que busca su propia satisfacción? Teresa descubrió que el apego a la propia voluntad era el más sutil de todos los pecados, porque se disfrazaba de celo por Dios. Cuando ella quería que sus fundaciones prosperaran, cuando deseaba que sus hijas espirituales crecieran en santidad, cuando anhelaba que sus oraciones fueran respondidas, había siempre una mezcla imperceptible: genuino amor por la gloria de Dios contaminado con su propia preferencia de cómo deberían ser las cosas. ¿Cómo distinguir entre querer lo que Dios quiere y querer que Dios quiera lo que yo quiero?, se preguntó. Esta confusión es el último obstáculo antes de la entrega total. La resistencia sutil a la cruz fue el segundo descubrimiento devastador. Teresa se dio cuenta de que había pasado años pidiendo a Dios que la hiciera santa, pero secretamente esperando que fuera una santidad cómoda, sin demasiado sufrimiento, sin demasiada incomprensión, sin demasiada soledad. Yo quería ser mártir, confesó, pero solo si el martirio no dolía demasiado. ¿Cuántas veces has pedido a Dios que te transforme, pero has puesto condiciones secretas sobre el tipo de transformación que estás dispuesto a aceptar? El alma que se acerca a la Eucaristía resistiendo la cruz está pidiendo a Cristo que la salve sin pasar por el camino por el cual Él mismo tuvo que pasar. El tercer pecado final era el más paradójico: buscar consolaciones espirituales en lugar de buscar a Dios mismo. Teresa comprendió que había momentos en que oraba no por amor puro a Dios, sino por el placer de sentirse cerca de Él, por la paz que le daba la oración, por la satisfacción de experimentar su presencia. Señor, lloró, he estado usando tu amor como una droga para sentirme bien, cuando debería amarte incluso si no sintiera nada. Este último autoengaño es el más refinado: amar los dones más que al dador, buscar la experiencia de Dios más que a Dios mismo. Para alcanzar la purificación total, Teresa desarrolló lo que llamaba la triple renuncia diaria. Cada mañana, antes de la primera oración, renunciaba explícitamente: renuncio a mi voluntad, acepto la tuya aunque no la comprenda. Renuncio a mi comodidad, acepto tu cruz aunque me duela. Renuncio a mis consolaciones,